Muy bien, muy bien. Un saludo muy especial para ti que está viendo esta transmisión. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Y es por ello que vamos a hacer una clase que consta de días, que consta de 5 días. Y en esos 5 días, 5 videos, vas a poder apreciar acerca del Espíritu Santo. Vas a poder conocer y entender quién es el Espíritu Santo. Y para ello, el día que vamos a tener este tema lleva por título el Espíritu Santo. Hoy día vamos a conocer y vamos a entender quién es el Espíritu Santo. Vamos a comenzar entonces. Es importante tener tu Biblia a la mano porque vamos a descubrir quién es el Espíritu Santo. Vamos a comenzar entonces. El Espíritu Santo es una persona real. El Espíritu Santo no es una influencia abstracta ni solamente una fuerza poderosa. La Biblia comienza y termina con la persona y la obra del Espíritu Santo. Cuando tú vas al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, encuentras que el Espíritu Santo se movía bajo la faz de las aguas. Cuando tú vas a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, encuentras que la novia y el Espíritu dice ven. Interesante. Encontramos un comienzo y una culminación importante del Espíritu Santo, tanto en el Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Hay una trayectoria recorrida de la obra del Espíritu Santo. Ahora, una de las mayores necesidades hoy en día, que es fundamental, que es importante y es necesario, es que la iglesia debe conocer, entender y tener una relación especial con la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Y no solamente encontramos al Espíritu Santo como una persona real, sino más aún cuando la oración de Pablo nos refleja en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Él es una persona notable que habla acerca del Espíritu Santo. Vamos a seguir entonces y vamos a ver que el Espíritu Santo tiene obras. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu Santo? Pues bien, el Espíritu Santo es consolador, suplidor, defensor, intercesor, maestro, amigo, guía, consejero, fortalecedor, líder, ayudador y compañero. Estas son las obras que hace el Espíritu Santo. Si tú no lo habías conocido, si a ti no te habían enseñado, si tú no lo habías visto, si tú no lo habías conocido, pues en esta oportunidad le estás viendo a continuación. Interesante, porque el Espíritu Santo obra de diferentes maneras. Muy bien, ahora vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo. Ya que hemos dicho que el Espíritu Santo es una persona, ya que hemos dicho y hemos visto que el Espíritu Santo es un ser, vamos a ver qué personalidad tiene el Espíritu Santo. Y para ello yo quiero recomendarte a que tú puedas ir a la Biblia conmigo y leer allí donde tú puedas estar estas cualidades del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 27, dice que una de sus cualidades es que tiene entendimiento. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, una y otra de las cualidades del Espíritu Santo es que tiene voluntad. En Romanos capítulo 15, versículo 30, el Espíritu Santo tiene emociones. En Hechos capítulo 13, versículo 2, dice que el Espíritu Santo tiene la potestad de hablar. En Juan capítulo 14, versículo 26, la cualidad del Espíritu Santo es que da testimonio y testifica. Es por ello que en Romanos capítulo 8, versículo 16, da testimonio. Y cuando nosotros vamos a ver un poco más allá de significado, la palabra testifica, es entender de que da testimonio acerca de una persona o una cosa. Más allá, el testimonio es dar testimonio con otro,
juntos. En pocas palabras quiere decir que el Espíritu Santo cumple esta cualidad de testificar y dar testimonio a la vez. ¿Qué cualidad más aparte de ella tiene el Espíritu Santo? En Nehemías capítulo 9, versículo 20, el Espíritu Santo enseña. Y en Romanos capítulo 8, versículo 26, ora e intercede. Cuán importante es conocer las cualidades del Espíritu Santo. Nosotros decimos que el Espíritu Santo es una persona y como toda persona tiene cualidad, como toda persona puede obrar y como toda persona también tiene sentimientos. Es por ello que vamos a ver algunos sentimientos que tiene el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 30 encontramos que puede entristecerse. Claro que sí. En Hebreos capítulo 10, versículo 29 puede ser insultado. Cuando nosotros vamos un poco a entender la palabra afrentar, que es hablar profanamente, usar malignamente con el intento de causar daño, encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 3, que también podemos mentirle al Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32, es que el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Cuando nosotros vamos al diccionario y encontramos la palabra blasfemar, quiere decir que es abuso verbal contra la reputación de alguien por rumores o dichos malignos. Más allá es desacreditar, insultar, herir, difamar. Más allá, otro sentimiento que tiene el Espíritu Santo es que podemos resistirnos a él. Hechos capítulo 7, versículo 51. Isaías capítulo 63, versículo 10 dice que él puede enfadarse. Igual a lo que comenta Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, es que podemos apagarlo. El fuego purifica, ilumina, consume, mas aquella persona que intenta apagar la idea de armonizar la llama del fuego, aparece ser apagada, aparece ser consumida. Y es por ello que la palabra que aquí de una u otra manera se repite es podemos, tanto así que nosotros podemos ser ese causante. Podemos ser el causante de resistirnos a él. Podemos mentirle, podemos apagarlo. Pero de una u otra manera es reconocer de que el ser humano tiene sentimientos de una persona. El ser humano en la deidad es presentada como tanto que puede entristecerse, puede ser insultado, podemos mentirle, blasfemado, resistirnos a él y hay veces enfadarse o irritarse. Podemos apagar, pero más allá de todo esto, el sentimiento del Espíritu Santo es importante. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué es importante? Allí, cuando vamos nosotros a la Biblia, encontramos un relato bastante interesante. Y este relato se basa en Mateo capítulo 12, versículo 30 al 32. Y dice lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Interesante, porque cuando nosotros vamos a leer anteriormente los versículos, encontramos una situación, y esa situación era una comparación en lo que estaba haciendo Jesús, comentándole a aquellas personas que estaban a su alrededor, ¿verdad? Y Jesús les decía, ¿no? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y no solamente allí quedaba la situación, sino que cuando nosotros vamos a ver las implicancias de los hechos, encontramos algo bastante interesante. Mateo nos relata, Mateo capítulo 12, del 22 al 32 encontramos, de que habían personas que se opusieron prácticamente a todo lo que él decía y hacía. Le atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás, rechazaron la obra del Espíritu Santo en sus propias vidas y también llamaban maldad al bien y bien a la maldad. Cuán importante es tener en cuenta que los líderes religiosos vinieron a ver y escuchar a Jesús, pero a través de ellos habían aquellas personas, las más intelectuosas, las más talentosas, que estudiaban, escudriñaban la Biblia, pero a pesar de todo hecho, su corazón no conocía y no habían comprendido de que el Espíritu Santo puede hacer
milagros, que el Espíritu Santo puede hacer lo posible para transformar aquellos corazones. Y es por eso que los líderes estaban allí, escuchando a Jesús. Ahora, la blasfemia significa hablar maldades de él, abusar de él, denigrar y hablar profanamente contra él, hablar palabras que lo insulten y calumniarlo y acusarlo falsamente. O sea, cuando tú vas y analizas y te encuentras con esa palabra blasfemia, es una palabra bastante fuerte, es decir, ir contra aquella persona, ir contra aquel ser. No es así, que no lo hizo, pero tú intentas hablar, pero tú intentas hablar tus propias palabras, intentas denigrar. Y es por eso que 5 cosas se le puede llamar blasfemia, 5 acciones que tú de una u otra manera puedes haberlo hecho en tu vida, puedes haberlo pensado. Pero hoy estas blasfemias significaron en los tiempos de Cristo la misma. El Padre y el Hijo han decidido que el Espíritu Santo es tan especial e importante que la blasfemia contra la persona del Espíritu Santo no tiene perdón. Blasfemar es insultar a Dios y las obras del Espíritu Santo voluntariamente. Es decir, tú vas, te afrentas, blasfemia contra el Espíritu de Dios, es insultar a Dios. Tan importante y especial es reconocer que el Espíritu Santo no se le puede tratar simplemente por lo que aquellas pocas personas han hecho, realizan en denominaciones, donde intentan burlarse, donde intentan usar el nombre del Espíritu Santo a su favor, intentan hacer milagros, intentan hacer tantas cosas que intentan blasfemar al Espíritu Santo, y aquellas personas no tienen perdón, porque blasfemar es insultar a Dios y las obras del Espíritu Santo voluntariamente. Jesús lo dijo, Jesús fue claro en ese contexto. ¿Cuánto más aún tú, conociendo en estos momentos al Espíritu Santo? Ahora ya lo sabes. Y vamos a ver algunas personas que blasfemaron. En Hechos capítulo 5 encontramos a Ananías y Zafira que blasfemaron al Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12 encontramos que los fariseos atribuyeron ¿a quién? A la obra del Espíritu Santo, al diablo. En Hechos capítulo 16, versículo del 16 al 18 encontramos a la esclava Pablo y Silas. Son personas que de una u otra manera blasfemaron. Son aquellas personas que no llegaron a comprender que el Espíritu Santo era tener voluntariamente a Cristo en sus vidas y en sus corazones, como que cuando blasfeman a Él, al Espíritu Santo, se lo hacen a Dios mismo. Y es por eso que no tienen perdón. Así que es interesante. Pero ahora vamos a pasar allí a nombres y títulos del Espíritu Santo. ¿Qué nombres y títulos se le podrían reconocer al Espíritu Santo? Se le llama en las Escrituras 97 veces el Espíritu Santo, y los siguientes nombres y títulos les son dados. Por ejemplo, encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu de Dios, tanto así como en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, la palabra Elohim, deidad, Teos, deidad, Dios sobresaliente, supremo. El Espíritu del Señor lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18, que es curios, os, supremo en autoridad controlador. El Espíritu del Dios viviente, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3, Sao, ¿no? Que es vida, revivir, dar la vida. Y Teos, ¿no? Autoexistente, el ser viviente y Dios verdadero, el Espíritu de Cristo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, que es Cristo, ¿no? Que es ungido. Ahora, el Espíritu del Padre, también Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20, ¿no? Que es Padre, ¿no? Pater, Padre, mentor o modelo, con una forma ancestral. Tanto así que la lista sigue: el Espíritu Santo de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 30, Dios, Teos,
autoexistente, el ser viviente y Dios verdadero. El Espíritu de Jesucristo, Filipenses capítulo 1, versículo 19, como Lesous, traducido del hebreo Yeshua, ¿no? Jesús, que quiere decir Salvador, Cristos, ungidos. El Espíritu Eterno en Hebreos capítulo 9, versículo 14, hay unidos, ¿no? Cuando habla de la vida eterna se refiere a la vida que es de Dios y por tanto no está limitada por el tiempo sin principio ni fin. El espíritu de sabiduría y revelación en Efesios capítulo 1 versículo 17, Sofía, sabiduría divina, la habilidad de controlar la relación personal con Dios, Apocalipsis, descubrir, revelar, quitar la ignorancia y oscuridad, comunicando la luz y el conocimiento del espíritu de sabiduría, Isaías capítulo 11, versículo 2, sabiduría, Sofía, que se refiere a las cosas profundas de Dios. Y es interesante, porque sigue esta lista, el espíritu de conocimiento, Isaías capítulo 11, versículo 2, Dak, viene de Yadá, que es conocer, el espíritu de consejo y poder, Isaías capítulo 11, versículo 2, Etag, que es aconsejar, decidir, buscar fuerza, valor, victoria, el espíritu de gracia y oración, súplica, Zacarías capítulo 12, versículo 10, Chen, que es bondad, favor, favorecer, Tachanuk, oración de corazón, súplica, el espíritu de juicio, Isaías capítulo 4, versículo 4, Mishpat, veredicto, pronunciar juicio, el espíritu de devastación, Isaías capítulo 4, versículo 4, Paar, atizar, que es consumir, el soplo del omnipotente, Job capítulo 32, versículo 8, 34, 33, versículo 4, Shamach, Espíritu, Shaddai, poderoso, todopoderoso, el poder del Altísimo, Lucas capítulo 1, versículo 35, Dunamis, conseguir poder, Sixtos, el más sublime, el Espíritu de santidad, Romanos capítulo 1, versículo 4, Osune, habla de santidad de Dios impregnado y moldeando el esquema de la redención, haciéndose manifestar finalmente en y por Cristo. Esto no se refiere a algo que Cristo haya conseguido, sino a lo que Cristo era en sí mismo, santo. En su carne, el Señor Jesús no consiguió santidad, sino que manifestó la santidad que Él siempre ha sido y será. El Consolador, Paraclete, que significa ayudador, Juan capítulo 14, versículo 16, 26, Juan capítulo 15, versículo 26, que significa paracletos, ¿no? Y las notas anteriores que encontramos en el bosquejo 2, el espíritu de amor, según de Timoteo capítulo 1, versículo 7, ágape, implica que Dios obra lo que sabe que es mejor para el hombre, y no necesariamente lo que el hombre desea. Interesante. Seguimos viendo. El espíritu de verdad es visto en Juan capítulo 15, versículos 26, 16, 13. La tetea verdad de la realidad, la verdad revelada, basada y de acuerdo a una apariencia. El espíritu de la verdad significa un espíritu que declara o revela la verdad divina. El espíritu de vida, Romanos capítulo 8, versículo 2. Zoe, vida eterna, vida espiritual. El espíritu de fe, según de Corintios capítulo 4, versículo 13. Pistis, una creencia firme e inmovible en Jesús y su evangelio. El espíritu de gracia, Hebreos capítulo 10, versículo 29, charis, el cual es el don y el deseo de un favor divino, especialmente la gracia y el favor divino se ejercita al conferir dones, gracias y beneficios al hombre. El espíritu de poder, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dunamis, conseguidor, poder, un espíritu de fortaleza, principalmente vigor, opuesto a un espíritu. Y es interesante porque sigue la lista, el espíritu de profecía, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, profeteia, que es el oficio profético, el oficio de rango de un profeta, de un Dios de profecía, el resultado de la gracia de Dios, o la gracia permitente para ser ejercitado en la iglesia, la unción de los santos que nos enseña primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, versículo 27, Cristo el ungido, el espíritu de gloria, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, doxa, hablando de Cristo, implica también la idea de su majestuosidad real, el aliento de vida, Génesis capítulo 2, versículo 7, Neshama, espíritu, Shai, fresco, dinamizado, vivo. Es interesante porque estos nombres y títulos del Espíritu Santo no solo revelan su divinidad, o sea, que Él es Dios, sino también muestran sus características, atributos y ministerios en nuestras vidas hoy.
Todo lo que Dios es, todo lo que puede hacer llega a nosotros por la persona del Espíritu Santo, el Consolador, guía y maestros de los cristianos. Así que hasta el momento vamos viendo que el Espíritu Santo de una u otra manera tiene sentimientos, tiene características, hace obras, es un ser humano, pero a la vez este ser humano se ha visto en el Génesis y en el Apocalipsis. Estamos viendo que es conocido por muchos títulos, que es nombrado por muchos nombres, pero a pesar de todos ellos nos hacen ver su divinidad. Cuán importante es seguir descubriendo. Así que te invitamos a que puedas ver el próximo video y sabrás la continuidad de lo que sigue acerca del Espíritu Santo.